Pasa a vosotros. Ahora sí creo. Pasa a vosotros. Estamos en nuestra primera lectura de la segunda porción del libro de Levítico. Esta porción se va a llamar Ordena. Ahora, esta porción es continuación de la anterior y trata del proceso de los sacrificios u ofrendas que se realizaban en el santuario. Los primeros dos capítulos tratan de la ofrenda de elevación, la oblación, de paces, el pecado y de culpa. En la porción anterior, Illamo hablaba de estas mismas ofrendas, pero ahí se dirigió al público en general, explicando la naturaleza de cada ofrenda. Aquí se dirige a los sacerdotes, dando instrucciones relacionadas con el procedimiento de los sacrificios. La otra parte de la porción va a hablar de la consagración inaugural del templo y de los sacerdotes. Estamos en el capítulo 6 a partir del verso 1 o en algunas versiones de Reina Valera es el capítulo 6 pero el verso 8. Vamos a estar un poco desfasados en estos versos, pero lo que se lee es lo mismo. Entonces, bueno, en esta porción hay leyes relacionadas a las ofrendas de elevación, la toma de las cenizas y el fuego del altar. Empezamos entonces. Y habló Dios a Moisés diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos diciendo, esta es la ley de la ofrenda de elevación. Esa es la ofrenda de holocausto que sobre las llamas arde sobre el altar, toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar permanecerá ardiendo en él. Ahora, vemos que empieza de una manera muy imperativa, ordena. Y pues les está como instando a los sacerdotes que deben darse prisa cuando cumplen este precepto. La ofrenda continua que iba a haber ardiendo sobre el altar, porque pues ellos no van a diferencia de otras ofrendas, ellos no van a recibir nada. Esto se va a quemar completamente, esto es completamente para nuestro Dios, y pues al no obtener nada aparentemente podrían desanimarse y no querer hacerlo, pero los está instando, ordena que lo hagan, que se motiven a hacer este oficio, aunque aparentemente decíamos no ganan nada, pero sabemos que cualquier precepto de Dios que cumplimos, pues digamos nos acumula puntos pues a futuro, a esa ganancia, a ese mundo venidero que esperamos. Ahora también está diciendo que va a estar ardiendo. Debían poner leños suficientes por la mañana para que durase todo el día y la noche hasta la mañana siguiente, porque no debía apagarse. Es lo que nos está diciendo también. Verso 3. Y vestirá el sacerdote indumentarias de lino, y pantaloncillos de lino vestirá sobre su carne, y levantará a la ceniza que haya consumido el fuego de la ofrenda de holocausto sobre el altar, y la pondrá a un lado del altar, y se quitará sus ropas, y vestirá ropas otras, y sacará la ceniza hacia fuera del campamento a un lugar puro. Y nos está diciendo que mientras esté en el oficio recogiendo estas cenizas, que es también de las primeras actividades que va a realizar el sacerdote, dice que lleva una indumentaria de lino con los pantaloncillos de lino también. Pero al momento de sacarlo fuera del campamento, es decir, cuando se trata de ya no el servicio a Dios, sino el desechar algo, debe ser con otro tipo de ropas, dándonos esta enseñanza de que para el servicio a Dios son unas ropas especiales y para hacer el resto de las actividades otro tipo de indumentarias. Verso 5 dice, y la fogata sobre el altar permanecerá ardiendo en él, no se apagará, y encenderá sobre ella el sacerdote maderas en la mañana, muy en la madrugada, y acomodará sobre ella la elevación, e incinerará sobre ella los cebos de las ofrendas de paces. Y pues nos está también dando aquí otra enseñanza muy de mañana. En la madrugada era cuando debían empezar este servicio de las cenizas, de acomodar los leños, bueno, las maderas, dice, en el altar. Pues también una enseñanza para nosotros. No por nada el rey David decía en el Salmo, de madrugada te buscaré. Una recomendación. ¿Para qué dormir tanto? O así decía el apóstol Pablo, despiértate tú que duermes.
instándonos también a nosotros. Aparentemente, como el sacerdote, podremos decir, no gano nada, no obtengo nada, pero sabemos que todos vamos, decíamos, como acumulando puntos hacia nuestra recompensa, que es lo que todos anhelamos. Dice el verso 6, fuego permanente arderá sobre el altar, no se apagará. Nótese la importancia que tiene este precepto, que no se apague, que arda el fuego sobre el altar. Lo ha recalcado ya varias ocasiones y llevamos 6 versos apenas. Dice el verso 7, y esta es la ley de la oblación, la cual acercarán a ella los hijos de Aarón. Aquí nos va a hablar relacionado con estas ofrendas de harina de la oblación de alimentos. Dice entonces, la acercarán a ella los hijos de Aarón ante Dios al frente del altar, y levantará de él con su puño de la harina fina de la oblación y de su aceite y a todo el incienso aromático que está sobre la oblación, y la incinerará en el altar como aroma complaciente, su porción memorial para Dios. Ahora, entendemos nosotros que Dios no come para nada. Él está por encima de todo lo físico y lo material que podamos pensar. Pero nos da a entender que cuando se hacía esta ofrenda de alimentos, era como si Dios estuviera compartiendo ese momento ahí también. Vemos la importancia igual de esta participación, de esta ofrenda. Verso 9. Y a lo que queda sobrando de esta, habrán de comer Aarón y sus hijos, así más se comerá. En un lugar sagrado, en el atrio de la tienda del encuentro, la comerán. No será horneada con fermentación. Su porción he otorgado a ella de mis ofrendas ígneas. Lo más sagrado de los sagrados es ella, como la ofrenda de pecado y como la ofrenda de culpa. Y decíamos o explicábamos por qué no debe llevar esta fermentación o este leudado, porque dice que debe ser comido ácimo. Explicábamos en lecturas pasadas que la levadura da un sinónimo o una semejanza a el orgullo. Cuando la persona se eleva, se crece, se siente demasiado. Y entendemos que nosotros no somos nada delante de nuestro Dios, que Él es el Rey del universo. Por lo tanto, dice, esta ofrenda que va a compartir, por así llamarlo, el sacerdote pues con Dios, debe ser sin nada de levadura, sin nada fermentado. Dice el verso 11, todo varón de los hijos de Aarón la comerá. Decreto estipendiario eterno para vuestras generaciones de las ofrendas ígneas de Dios. Todo lo que tocase en ellas se santificará. Vemos esta porción tan hermosa y hasta aquí vamos a concluir con esta, nuestra primera lectura de nuestra porción semanal, Ordena. Pasa a vosotros.